Hoy vamos a estudiar la importancia de recibir al Espíritu Santo. La importancia de recibir el Espíritu Santo. Y vamos a leer Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 7. Hechos 19, del 1 al 7. Recuerde que todavía estamos ubicados en el tercer viaje misionero de Pablo. Y se empiezan a suceder algunos acontecimientos que empiezan a establecer, pues, principios, ¿verdad?, de bases fundamentales en la vida en Cristo. Sabemos que el libro de los Hechos es un libro de transición, porque es la transición de predicar el Evangelio en Jerusalén, en Samaria y en Judea, y específicamente a los judíos, y después pasa la predicación a los gentiles. A partir del capítulo 10 en adelante, estamos viendo la predicación a los gentiles, hasta lo último de la tierra, según el mandato de nuestro Señor Jesucristo. En este tercer viaje misionero, Pablo está recorriendo muchas provincias de Roma, ¿verdad?, que eran lugares conquistados por los romanos. Y en Hechos 19, del 1 al 7, y en este tercer viaje misionero, dice la Biblia que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. 12 hombres. Sabemos, hermanos, que la Biblia nos está mostrando claramente que Apolo, ese gran predicador que estuvimos estudiando la semana pasada, quedó en la isla de Corinto. Corinto era una isla, pero una isla grande, es una isla grande. Corinto está enfrente de Atenas, Grecia, lo que es Atenas, Grecia. Y Atenas está enfrente precisamente de Éfeso. Éfeso era una provincia romana en el Asia Menor, y Corinto y Atenas, ¿verdad?, eran parte de Europa en aquel tiempo. Entonces, mientras Pablo, ¿verdad?, cruza Éfeso por el mar, Apolo se queda en Corinto y él sigue predicando el Evangelio, debatiendo, ¿verdad?, tratando de llevar al conocimiento de las cosas de Dios a la gente de esa isla de Corinto. Y dice que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, dice que entonces llega a Éfeso. Estos versículos del 1 al 7, hermanos, señalan la forma en que Pablo instruye a los discípulos de Juan en Éfeso. Afirma la enseñanza doctrinal del Evangelio y confirma su nuevo nacimiento en Cristo. Pablo halló en Éfeso algunas personas religiosas que consideraban a Jesús como el Mesías. No habían sido llevados a esperar los poderes milagrosos del Espíritu Santo, ni les habían informado que el Evangelio era especialmente la ministración del Espíritu. Pablo les demuestra que Juan nunca pretendió que los que bautizaba se quedaran hasta ahí,
pero les decía que habían de creer en aquel que vendría después de él. De hecho, eran una de las frases que Juan Bautista decía. En el capítulo 3 del Evangelio de Mateo, nosotros vemos todas esas aseveraciones. ¿Y qué era lo que Juan tenía que enseñarles? Pues que esperaran la venida de Cristo, es decir, del Mesías, que era Jesús, el cual, ¿verdad?, mostraría el camino correcto. Recuerden que Juan solamente preparó el camino. Y preparar el camino es disponer los corazones al arrepentimiento, para que cuando venga la verdad del Evangelio, la gente se convierta. Decíamos el domingo, si una persona no se arrepiente, pues no puede ser salva, porque el paso número 1 para poder nosotros ser justificados o perdonados de nuestros pecados, pues es el arrepentimiento. Es que estemos nosotros en la disposición de dejar nuestra vida pasada y poder recibir lo que el Señor ha mostrado que es el camino que debemos de seguir como hijos de Dios. Entonces ellos solamente estaba preparado su corazón. Por eso dice la Biblia que encontró a unos supuestos creyentes que andaban por ahí. Y entonces lo primero que hace Pablo es preguntarles, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Dice, pues ni siquiera sabíamos que decía el Espíritu Santo, o sea, ni cristianos eran. ¿Qué es lo que nos hace, hermanos cristianos? Pues que tenemos al Espíritu Santo. ¿Qué nos hace que hayamos nacido de nuevo? La presencia del Espíritu Santo. ¿Qué nos da entendimiento de las cosas de Dios? Y que por la fe creamos que Él fue el creador de los cielos, que por la fe creamos que todo lo que Dios ha hecho ha tenido un plan perfecto en nuestra vida, pues el Espíritu Santo, porque Él nos guía a toda la verdad. Entonces, como vemos, estaba el apóstol Pablo, a través de este pasaje, el Espíritu Santo deja esta experiencia para que entendamos ese principio, porque también los Hechos, el libro de los Hechos, es el libro donde Dios puso los fundamentos, de tal manera que uno de los fundamentos más claros de la Biblia es que nadie puede ser cristiano si no tiene el Espíritu Santo. O sea, tú puedes practicar cualquier religión, puedes estar en cualquier religión, pero si tú no tienes al Espíritu Santo, pues tú ni eres hijo de Dios, ni has nacido de nuevo, ni eres cristiano, un verdadero cristiano. Entonces es un fundamento claro, y Pablo lo discierne en ellos, y dice, bueno, entonces ¿hasta dónde se quedaron? Dicen, hasta Juan. Entonces no recibieron el Espíritu Santo, dicen, ni siquiera sabíamos. Decimos. Pues entonces, ¿cómo se dicen seguidores de Dios, no? Pablo les demuestra que Juan nunca pretendió entonces que ellos se quedaran ahí, sino que buscaran aquel que iba a poner los cimientos, estando su corazón preparado a través del arrepentimiento, porque ese fue el llamado. Todos los discípulos de Jesús, si nosotros estudiamos las Escrituras y vemos algunos pasajes, nos vamos a dar cuenta que Pablo, Pedro, todos hicieron llamado al arrepentimiento. El mismo Señor Jesús hizo llamado al arrepentimiento, y Juan el Bautista preparó el terreno del Señor a través de un llamado al arrepentimiento. Por lo tanto, el arrepentimiento es una parte fundamental como principio para poder estar listos, recibir la misericordia de Dios, poder nosotros recibir ese impulso que necesitamos como seres humanos para poder ser salvos. Inmediatamente de eso recibimos la gracia de Dios. Entonces, el apóstol Pablo se encuentra con unos ciertos seguidores en Éfeso que no eran realmente salvos, aunque tenían principios fundamentales básicos que iban a preparar su corazón para lo que Él les iba a comunicar. El Espíritu Santo entonces descendió a ellos de modo sorprendente, sobrecogedor. Hablaron en lenguas, o sea, hablaron en otros idiomas y profetizaron, es decir, empezaron a predicar. Recordemos, hermanos, que la palabra profetizar en el Nuevo Testamento ya no tiene la misma función que en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra profetizar significa que ellos comunicaban el Evangelio. Entonces, este es un error que a veces se comete, y entonces hoy en día hay gente que dice que está profetizando cuando lo que debe de hacer
es comunicar el Evangelio, porque ese es nuestro llamado, es el mandato que Jesús dejó cuando les dijo, vayan y prediquen el Evangelio, no dijo vayan y profeticen, dijo vayan y prediquen. ¿Y para qué les cambió, les dio ese don divino de poder hablar en otros idiomas? Para que fueran parte del ministerio y predicaran el Evangelio. No para que hablaran, ¿verdad? Mañana vas a tener una tele y así te dice el Señor y te vas a ir al panteón y te vas a ir no sé a dónde. O sea, no es para eso, hermanos. Hay que entender que en el Antiguo Testamento la función que tuvieron los profetas de Dios, que de hecho el último profeta de Dios fue Juan. Entonces, si Juan mismo dice yo soy el último, entonces ¿por qué ahora siguen habiendo? Bueno, no vamos a entrar en esos detalles, hermano, pero es importante que entendamos eso, porque por eso hay mucha confusión allá afuera. Y a veces, hermanos, pues no tenemos la humildad de reconocer pues nuestra falta de conocimiento en ese sentido. Entonces, ellos aceptaron agradecidos esa revelación que les fue dada y fueron bautizados, y dicen el nombre del Señor Jesús. Y ahí encontramos una cuestión doctrinal o una cuestión de debate teológico, porque en Marcos 16 el Señor Jesús dice, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces algunos de nosotros tenemos el pensamiento, ¿tú en qué bautizas? Dicen algunos, ¿verdad? Cristianos, yo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo porque fue el mandato de Jesús. Bueno, entonces los apóstoles se equivocaron porque ellos bautizaron en el nombre de Jesús. Entonces era claro para los discípulos que en el nombre que se tenía que bautizar debía de ser en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ¿qué se iba a llevar a cabo? La obra redentora, la obra de salvación. Y lo que estaba comunicando Marcos es que la obra redentora y de salvación es una obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y quién era el Salvador en el que tenían que creer y poner su confianza y fe salvadora? Pues en el Salvador de este mundo, que era Jesús. Por eso fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pero el no entender eso ha llevado a un debate impresionante en ese tiempo, ¿eh? De verdad, yo a veces ya hasta me aburro y digo, ay, Dios mío. O sea, es que solamente se necesita tu presencia para entender esos aspectos tan claros. Porque la obra, cuando se manda a bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se está hablando de la obra redentora, hermanos. Pero bueno, por eso, hermanos, hay que estudiar, hermanos, para no estar en esas cuestiones. El medio usado de manifestación del Espíritu Santo fue que hablaron en otros idiomas y empezaron a predicar las verdades de Dios, o empezaron a hablar las verdades de Dios, es decir, a predicar. Señaló entonces este evento su participación dentro de la Gran Comisión, porque en ese momento se estaba propagando el Evangelio y había muchas naciones y había muchos judíos pues, que no tenían la lengua o el idioma de otras naciones. Así es que el Señor tuvo que darles ese don para que se pudiera producir eso. Porque ahora ya no es necesario, porque ahora ya hay cristianos en Europa, en África, en Asia y en todos lados. Y en aquel tiempo no. En aquel tiempo solamente los 12 discípulos más los que se convertían eran los que andaban predicando. ¿Y cómo iban a predicar a otras naciones si no es porque Dios les daba el don de hablar en otros idiomas? Y eso es lo que a veces tampoco se entiende, y por eso hoy, ¿verdad? Tenemos todas esas lagunas mentales en nuestro conocimiento. Un comentarista bíblico antiguo señaló esto al respecto de este pasaje. Dijo, aunque ahora no debemos primordialmente buscar o esperar poderes milagrosos, todos los que profesan ser discípulos de Cristo deben ser llamados a que examinen si han recibido el sello del Espíritu Santo con sus influencias santificadoras. Y esto que dice este hombre es muy importante, porque yo siempre les he dicho, asegúrense que el Espíritu Santo esté en ustedes, que realmente ustedes han sido sellados, porque eso va a mostrar las obras
santificadoras de Dios en nuestra vida. Y dice después este autor, para la sinceridad de su fe. O sea, las obras santificadoras muestran que nuestra fe ha sido sincera, es verdadera. Ha sido el resultado, las obras de nuestra fe. Nuestra fe no es una fe muerta, es una fe que va acompañada de obras, no para salvación, porque la salvación es por fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. No dice por medio de la fe y las obras, dice por medio de la fe, nada más. Dice, esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras. Ahí exime a las obras, Efesios 2, 8 y 9, y dice, para que nadie se jacte o se gloríe, porque la respuesta natural de un ser humano egoísta es que empieza a decir que por causa de sus buenas obras merece el cielo. Y no estamos por buenos. Estamos aquí por la simple misericordia de Dios. Así es que este autor antiguo hace esa alusión. Dice, muchos consideran que es una ilusión todo lo que dice de su gracia y sus consolaciones. De los tales puede preguntarse con propiedad, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Porque evidentemente desconocen el significado de este signo externo del que dependen tanto. O sea, la gente depende de las obras. Hermanos, hasta los asesinos hacen buenas obras. Hay budistas ateos que hacen buenas obras. Hay ateos que están en derechos humanos y hacen buenas obras. Pero no es por obras que somos tú y yo salvos. Porque recordemos también que la Escritura dice en el libro de Isaías que nuestras obras sin Dios son como trapos de inmundicia para Dios. Porque una obra toma validez estando en Cristo. Porque esas obras fueron preparadas por Dios de antemano para que andemos en ellas. Son obras de su justicia en nuestra vida. Pero comúnmente las obras que hay allá afuera son obras de egoísmo. Son obras que están buscando algo a cambio. Yo te doy, pero yo estoy esperando que tú también me des. Yo te amo, pero espero que tú me ames. No, yo amo porque fui mandado a amar. Y si esa persona no me ama, pues esa persona se va a entender con Dios. Porque el amor es incondicional. El amor de Dios es incondicional. Entonces, si nosotros le fallamos a Dios, hermanos, Él nos sigue amando. Porque no estamos aquí por obras. Él sabe que tenemos muchas situaciones. Entonces, lo primero que nosotros vemos en este pasaje claramente es que Pablo llega a Éfeso. Estaba en Corinto, se aventó ahí una disertación tremenda con mucha gente. Durante 3 años estuvo ahí y después brinca a Éfeso a seguir su viaje misionero. Ya de aquí en adelante le quedan cerca de 5 o 6 ciudades que recorrer para terminar su tercer viaje misionero. Después de más de 20 ciudades recorridas. Y que en ese tiempo no había aviones ni había coches. Así que le costó muchísimo, ¿verdad?, andar caminando en esa situación. Por eso la Biblia nos describe en el verso 1 que aconteció que entre tanto Apolos estaba encomendado en Corinto, se quedó en Corinto. Pablo, después de recorrer, dice, las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, ¿verdad? Él llegó y halló a unos ciertos discípulos. Cuando estaba estudiando esto empecé a ver que son palabras que a veces se nos pasan por alto. ¿Y a qué se refiere que él recorrió las regiones superiores? ¿Qué es eso? Y es ahí cuando nosotros, siempre que estamos estudiando la Biblia, no leyendo, estudiando, tenemos que detenernos y ver a qué se refiere que dice la Biblia que estuvo él recorriendo las ciudades superiores. Bueno, la Biblia nos da la referencia de que Pablo va a las tierras altas. La traducción bíblica dice, Pablo después de recorrer las regiones superiores. Pero por eso les digo que hay que buscar otras traducciones, que no nos casemos con una, sino que busquemos otras para que podamos entender la luz de lo que realmente Dios quiso decir. Y otra traducción bíblica dice, Pablo después de recorrer las regiones
Dice, no, la traducción lenguaje actual y Dios habla hoy dice, Pablo recorrió la región montañosa. Entonces, las regiones superiores se refiere a que Pablo cruzó las montañas. Eso quiere decir o significa que Pablo no viajó en la carretera romana, generalmente usada al oeste por Colosas hacia la Odisea, y había un valle llamado el Valle de Licus, ciudades que no visitó, como lo señala en Colosenses 2.1. En Colosenses 2.1 nosotros vemos la referencia que Pablo no pasó por las ciudades que él debió de haber recorrido, sino que se sube a las montañas, a los lugares altos. Y ahí vemos claramente, hermanos, cómo Pablo no se dejaba guiar por su forma clara, ¿no? Porque lo más lógico era decir, bueno, pues me voy por la carretera, por la calle ya establecida romana. No, él siempre fue dirigido por el Espíritu Santo. Y él pudo haber dicho, Señor, pero si me voy por la carretera llego más pronto o mejor. Pero el Espíritu Santo le dice, no, te vas a ir por las montañas. No refiere la Biblia si encontró gente allá, si les compartió, pero el Espíritu Santo así lo guió. A veces el Espíritu Santo nos lleva a movernos por otros lados, de otras maneras. No siempre es lo más lógico ni lo más común que nosotros tenemos que hacer. Siempre debemos depender de la dirección del Espíritu Santo. Esta iglesia no hace nada que Dios no nos mande a hacer. Esta iglesia no tiene los ministerios porque estamos copiando otras iglesias o porque otras los tienen. No, todo ministerio que ha sido levantado aquí ha sido porque Dios lo ha levantado y ha sido un llamado y una obra de Dios en la iglesia. Las iglesias no nos debemos de mover por los métodos de otras o las formas que otros tienen. No porque otros tengan en su iglesia una discoteca o parezca su iglesia una discoteca. No por eso nosotros vamos a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Cómo quiere que lo hagamos? ¿En qué forma quiere que lo hagamos? Esa es la forma que tenemos que buscar. Pero no debemos de estar copiando métodos de las gentes ni métodos de las iglesias. Tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo porque Él es el único que conoce el propósito de Dios en nuestras iglesias. En Colosenses 2.1 Pablo dijo estas palabras, Colosenses 2.1. Pues quiero que sepan que estoy luchando duramente por ustedes. ¿Qué era lo que hacía Pablo? Lucha, ¿en qué forma? Dice, por los de la Odisea. Qué tremendo, pues nada más hay que ir a ver Apocalipsis para ver quiénes eran los de la Odisea. Era la iglesia tibia. Entonces Pablo luchaba por esa gente porque eran tibios, porque estaban, según ellos, con un pie en el cielo y otro en el infierno, coqueteaban con el mundo. Ese tipo de gente que ni es de aquí ni de allá, la gente que dice la Biblia y que Jesús sentencia a la iglesia, lo dice en Apocalipsis y le dice, yo te voy a vomitar de mi boca. O sea, me causas náuseas, me das asco, tu forma de ser, tu forma de vivir, da asco. Y Pablo ya desde este tiempo, antes de que Juan viniera con el aviso de Dios y de Cristo hacia esa iglesia, Pablo ya dice, él refiere que luchaba duramente por ellos. Y luchar comúnmente en la Biblia es una referencia a que el apóstol Pablo se esforzaba en la oración intercediendo por ellos y además en instruirlos correctamente. Porque uno de los más grandes problemas, y es lógico, hermanos, uno de los más grandes problemas que encontramos los pastores es que la gente no quiere aprender. Qué difícil es eso. Que tú entiendas que tienes que aprender. Hermanos, de verdad solamente hay que ver los debates de gente responsable que está habiendo actualmente bíblicos, y a pesar de todo el camino que he recorrido, dices,
Puta, todavía me falta aprender un montón. Porque hay gente con un conocimiento increíble. Y te das cuenta de que todavía te falta mucho, aunque todavía tienes un cierto conocimiento, de todas formas dices, me falta un buen. Pero, ¿cuál es el problema? Que la gente no quiere aprender. Y eso es natural, o no debería ser así, pero es natural, porque al enemigo no le interesa que la gente estudie, porque es la forma de que la puede engañar. Y el engaño, según la Biblia, en Mateo capítulo 24, va a ser la herramienta que el enemigo va a usar contra la iglesia, porque aún los escogidos van a ser engañados. ¿Por qué es destruida la iglesia? Por falta de conocimiento. Entonces, en esos principios nos damos cuenta que la gente no quiere venir a aprender porque Satanás está bloqueando ese propósito para que ellos sean engañados y sean destruidos, porque el pueblo es destruido por falta de conocimiento. Entonces, no te extrañe que tú empieces a estudiar en el instituto y de repente se te quiten las ganas. De repente no te gusta lo que te está enseñando el maestro. Carnalito, para eso estás, para que te afinen tu doctrina, porque quién sabe qué pensamientos traes. Y luego a veces en aspectos básicos de la doctrina. ¿Cuántos pecadores hay hoy, ahorita en esta tarde? Ah, qué bueno, hermano, que nadie levantó la mano, porque si usted es pecador, venga a Cristo. Es que no entendemos lo que la Biblia, ¿a qué le llama pecador, hermano? Pecador es aquel que no ha sido redimido, que no ha sido justificado. ¿Qué es justificar? Perdonar. ¿Y qué se perdona? Los pecados. Entonces, si tú eres una persona pecadora, hermano, pues mira, entonces lo que no sabe la gente discernir es que por estar en este cuerpo, y si descuidamos nuestra vida espiritual, pues por supuesto somos presas del pecado, porque el diablo está tentando a todo mundo. Pero eso no quiere decir que tú seas un pecador, eso quiere decir que tú estás expuesto. Por eso, la gente que no entiende el proceso de la santificación es que fuimos liberados del poder del pecado, de la esclavitud, porque el que practica el pecado, esclavo es del pecado, y el que practica el pecado, pues es del diablo. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús? A librarnos, a romper esas cadenas para que tengamos esa libertad y podamos decidir entre el bien y el mal, porque mientras éramos esclavos, no podíamos hacer absolutamente nada que no fuera la voluntad del que nos tiene atados. Por eso el enemigo lleva siempre a la gente a pecar, porque sabe que le esclaviza y ya no hace la voluntad de Dios, sino su voluntad. Y tan es así que a la iglesia no viene. Y cualquier pretexto es bueno para no venir a la iglesia. Porque ya está siendo esclavo, ya no está haciendo ¿esa era la voluntad de Dios, que no vengan a la iglesia? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no vienen? Porque ya no están haciendo la voluntad de Dios y están haciendo la voluntad del diablo. El espíritu del anticristo que está en este tiempo, dice Juan, ya está gobernando la mente de las personas y los está llevando a que no hagan la voluntad del Padre de los cielos, del Espíritu Santo, que nos está redarguyendo, está diciendo regresa a la iglesia. Pero es que hay una bola de hipócritas, tú no lo eres, bueno, pues tú ve por ti, no vayas por los demás. Porque Dios no te va a juzgar por lo que otros hacen, Dios te va a juzgar por lo que tú haces. Y como no entienden ese proceso, hermanos, y que ahora tenemos esa libertad de decisión, y que ahora el segundo proceso, después de habernos liberado de la esclavitud del pecado, el segundo proceso es que nos libra del poder del pecado, y cómo Dios ve que nos estamos librando del poder del pecado en nuestra vida, permitiendo la tentación. ¿Para qué? Para que nosotros, al renunciar la tentación, nos demos cuenta que estamos avanzando en la santificación. Hermano, por no entender eso la gente, ¿y después de qué nos va a librar? Pues del poder del pecado. ¿Y cuál es el poder del pecado? La paga del pecado es muerte. ¿Y cuál es la dádiva de Dios? Vida eterna. Entonces, cuando nosotros
pasamos el proceso de santificación y enfrentamos el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Que es nuestra muerte. Nosotros vemos que realmente no morimos, que estamos vivos, y entonces el Señor nos demuestra que el proceso de santificación y de salvación se llevó a cabo en nuestra vida. Por lo tanto, somos glorificados, porque hemos vencido a la muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón, o sepulcro tu victoria? Porque el postrer enemigo que será vencido por vosotros es la muerte. Somos librados del poder de la muerte porque empezamos ya a experimentar la vida eterna desde que venimos a Cristo, y el último enemigo que enfrentamos es la muerte, y al ver ella que no nos pudo vencer, no nos pudo esclavizar al juicio, por la sangre de Jesucristo que nos liberó, que nos sanó, nos limpió y nos salvó, entonces nosotros somos glorificados con Dios. Por no entender eso, entonces la gente dice, entonces ¿por qué sigo pecando? Pues porque no tienes una vida espiritual, carnal. Porque no te estás sometiendo a la voluntad de Dios, por eso sigues pecando. Pero eso no quiere decir que tú eres un pecador. Porque si tú eres un pecador, pues ven a Cristo para que el Señor te justifique. Hermanos, ese tipo de enseñanzas, de doctrinas, el apóstol Pablo pone una fundamental en la vida cristiana, que es precisamente el tener al Espíritu Santo. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Nicodemo era judío. Nicodemo era maestro de la ley. Era uno de los más reconocidos líderes de la iglesia en el tiempo de Jesús. Viene con Jesús y le dice Jesús, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento es producto de nuestro arrepentimiento y de nuestra recepción de Jesucristo, del sacrificio en la cruz, en nuestra vida. En ese momento, dice la Biblia, que somos sellados con el Espíritu Santo, dice que son las arras, es la garantía. ¿Qué nos da garantía que somos salvos? Que el Espíritu Santo está en nosotros. De ahí la disertación de Pablo en Romanos 8, que dice, por supuesto, tú no puedes andar según el Espíritu si el Espíritu Santo no está en ti. Por eso te pones, ¿verdad? Andas en la carne, porque el Espíritu no está en ti. Entonces ahí Pablo nos revela que hay verdaderos cristianos y falsos cristianos. Hay trigo y hay cizaña. Porque para saber quién es quién, pues hay que ver el fruto. Por su fruto. ¿Qué fruto? El fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu de una persona? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, si no vemos ese fruto en las personas, tenemos que dudar que es salvo. La otra cuestión, que a lo mejor apenas empieza en el Evangelio, y es normal. Entonces hay que evaluar eso. ¿Cuánto tiempo tiene? 20 años en Cristo y no da fruto, pues ni cristiano es. Aunque tenga 20 años, aunque haya escuchado, no sé, al pastor Cash Luna, ha sido, no sé, quién haya sido su pastor favorito, de todas las iglesias que visitó, porque hasta eso, ¿no? Andan recorriendo, andan pisando todo lugar. Hay gente que dice, ya estuve con los mormones, ya estuve con los testigos de Jehová. No, imagínense sancoche que trae aquí en la cabeza. Entonces, ese tipo de cuestiones, hermanos, nosotros tenemos que aprender, tenemos que entender. Nosotros hemos sido justificados y tenemos que entender la magnitud de lo que significa eso. Fuimos perdonados. Segundo aspecto, ¿de qué fuimos perdonados? De nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Dios sabía que te ibas a equivocar ese día? Sí, Él ya sabía. Por eso pagó por adelantado. A ver si entiendes esto. Lo pagó por adelantado. ¿Qué hace con su palabra? Te previene de eso que Él ya vio donde tú vas a caer,
¿Para qué? Para que evites, fíjate cómo es Dios, a pesar de que Él ya vio todo lo que va a pasar en tu vida, tú puedes cambiar eso. Nosotros íbamos directitos al infierno. ¿Y qué cambió nuestro camino? El Evangelio. Y nos llevó a la vida eterna, pero íbamos directitos al infierno. Entonces tú también, el Señor sabe que allá adelante tienes una prueba y te manda la advertencia. ¿Para qué? Para que evites consecuencias. Él te quiere evitar consecuencias que tú Él ya vio que ibas a pasar. En el momento que tú lo obedeces, evitas esas consecuencias y empiezas a caminar de otra forma. De cuántas cosas Dios nos ha prevenido y de cuántas cosas nosotros nos hemos apartado, las consecuencias que ya estaban, pero que al obedecer a Dios las evitamos. Y de cuántas caímos, porque Él ya lo había visto, pero te advirtió y tú no hiciste caso. Por no entender estos principios, hermanos, estamos pecando y decimos, yo soy un pecador. Ay, hermanos, no, eso es terrible, es terrible. Nosotros somos santos delante de Él. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Dice, ¿para que seamos qué? ¿Pecadores? No, dice, santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros fuimos redimidos, Él ya vio cómo vamos a terminar en su gloria. Tenemos que pasar un proceso, tenemos que pasar tentaciones, tenemos que pasar pruebas, pero el Señor está viendo el final del producto. Nosotros como lo estamos pasando, pues nosotros no vemos, hermanos. ¿Cuántos hermanos han muerto y que están en Cristo y que dices, no, yo no sé si realmente se salvó? Pues si fuera por obras, no se salvó, seguro está en el infierno, pero no es por obras. ¿Y si Jesús pagó de antemano? Ahora, dice Pablo en una disertación, ¿pecaremos para que la gracia abunde? Dice, por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces, imagínense la posición de estos hombres que llega Pablo y ellos, Pablo, ¿qué pasó, Pablo? Sí, hemos oído de ti. No, tú perseguías a la iglesia. Digo, estoy parafraseando, hermano, me estoy imaginando. Y dice Pablo, ¿qué? ¿Ustedes quiénes son? No, nosotros creemos en Dios. Ah, sí. ¿Y fueron bautizados? ¿Recibieron el Espíritu Santo? ¿A poco existe el Espíritu Santo? ¿Y qué es eso? ¿Cómo se come? No, ni parientes somos, carnal. Porque lo que nos hace hermanos es la presencia de Dios en nuestra vida. Lo que nos da la santificación es la presencia de Dios en nuestra vida. Lo que nos va a dar el boleto es el proceso que el Espíritu Santo va a llevar a cabo en nuestra vida de santificación, por medio de la cual está garantizada, porque Él es las arras, Él es la garantía. La garantía de nuestra salvación es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, estos hombres se encuentran con un gran problema. Y Pablo, hermanos, cuando él estaba escribiendo a la iglesia de Colosas, él estaba luchando por ellos, porque la gente de Odisea era gente tibia. Si a los de Colosas y la Odisea no había visto Pablo, como se señala en este pasaje, luego entonces no había visto a Pablo, pues él no viajó por el valle de Licus, que era el camino de elección, sino que fue por la zona montañosa, por las regiones superiores. Entonces, ¿cómo fue, amados hermanos? Que fíjense, Pablo estaba ya sufriendo por ellos, porque seguramente le llegaban las noticias del comportamiento, de la vida de las personas, y él ya traía un peso, una carga por estas iglesias. En lugar de ello, tomó la carretera más directa al valle de Caister hacia Éfeso. Un escrito antiguo llamado el Códex
Besae, a lo mejor no se pronuncia así, hermanos, pero bueno, dice que Pablo quería volver a Jerusalén, pero que el Espíritu Santo le ordenó que fuera a Asia, a donde se le había prohibido ir en su segunda gira. En su segunda gira el Espíritu Santo le dijo, no vas a ir a Asia. En el tercer viaje misionero lo manda a Asia. O sea, ¿qué estamos viendo, hermanos? La dirección del Espíritu Santo en la vida de todo creyente. Nunca hagas nada si no es la dirección del Espíritu Santo. Mucha gente dice, es que estoy orando para que Dios me traiga una pareja, para que Dios me mande a alguien. Y yo creo que esta persona es la que me mandó Dios. Bueno, aquí tienes que analizar una cosa muy importante. Primero, Dios no quebranta sus principios, porque sería entonces una contradicción. ¿Y cuáles son los principios de Dios? Entonces, si te manda una persona que tú estás orando y según te la mandó Dios, pues primero había que ver quién es esa persona, en qué condición espiritual está. Porque puede ser que no sea, porque así como tú dijiste, Señor, mándame a alguien, también el diablo lo oyó y dijo, le voy a mandar le voy a mandar esta, antes del que el Señor le mande a la persona de su vida. Si esa persona es una persona que Dios nos mandó, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Pues porque esa persona va a venir a Cristo, porque esa persona se va a entregar a Cristo, y al ver yo eso, entonces, ahora sí, venga chepa acá mi reina, venga chepa acá mi amor, pero no antes, no antes. Ese es mi consejo, hermano, es el consejo que la Biblia nos da. Entonces tenemos que entender que aunque nosotros estamos orando por algo y pidiendo por algo, un principio importante es que Dios no quebranta sus principios. Y toda voluntad de Dios está por sus principios. Está respaldado en sus principios. Claro, hay quien ya la que caiga, Señor. ¿No? Ya se le está yendo el barco y pues ya la que caiga. A ver quién es la suertuda o la aventada o la que... ¿No? O al revés. Entonces, hermanos, hay que ver los principios de Dios. Si no queremos sufrir, tenemos que seguir los principios de Dios. La voluntad de Dios. ¿Qué decíamos el domingo? A ver, no puede ser que nosotros como hijos de Dios, pues digamos que estamos en luz, como Él está en luz, estemos peleando los unos con los otros. ¿O eso dice la Biblia? No. Si los demás están mal y yo estoy bien, pues yo debo de actuar en amor, no en enojo, no en ira ni contienda, porque ¿eso qué? Esas son las obras de la carne. Celos, iras, contiendas, divisiones, disensiones, todo eso son obras de la carne. Entonces, carnal, ¿qué crees? Que el diablo ya te olió, ya sabe que eres una chuletota bien andada, porque con todo mundo te estás peleando y no quieres resarcir, no quieres tener paz con Dios, y entonces no puedes dormir, vives en presiones, vives en estrés, vives en situaciones, pues es que eso es lo que estás sembrando. Nosotros recibimos lo que cosechamos, hermanos, aprendan ese principio. Si quieres verdaderamente tener una buena cosecha, siembra buenas cosas. Pero si quieres tener broncas más adelante, bueno, pues sigue haciendo lo que estás haciendo. Vive en pleito con la gente. Pero si no, entonces ya no le des lugar al diablo. Mira, dice que no se debe de poner el sol sobre tu enojo. Y mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tienes enojado con el hermano, con la hermana? ¿Un mes? ¿2 semanas? ¿3 semanas? Hermano, el diablo ya está haciendo fiesta en tu casa. Ya le abriste las puertas. Por eso Jesús nos recomienda, dice, perdonen. Sí, tú tienes la razón. Ok, que entonces perdona. ¿Cuál es el problema? Si Dios nos perdonó, entonces no entiendes el principio. Ay, cuando tú te equivocas vas a decir, Señor, perdóname, Dios, perdóname. Va a decir, Señor, no te voy a perdonar hasta que tú perdones a tu hermano. Hasta que tú perdones a tu hermana. Hasta que tú ya quites esas tonterías de tu cabeza. Tu enemigo no es carne y sangre.
Son principados, son potestades, huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Esos son tus enemigos. ¿No entiendes eso? Entonces no le des lugar al diablo. Perdona. Ya quítate de tonterías. Vive en luz para que puedas escuchar la voz de Dios. Yo no sé cómo hay gente que dice que escucha la voz de Dios y vive en pecado. No entiendo eso. O sea, no entiendo su lógica, ¿eh? Cuando la Biblia no enseña eso. No enseña eso la Biblia, hermanos. Pero dicen que Dios les habla. Se le está perdiendo un pequeño principio que dice que Dios no escucha a los pecadores. Pero yo oro, sí tú oras, pero Dios no escucha a los pecadores. Entonces lo primero que tienes que hacer es estar en un estado de constricción. ¿Qué dice Jesús en la oración modelo? En la oración modelo, Jesús nos lleva a un punto de constricción. Por eso dice, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Alguien te ofendió? ¿Sí? Perdónalo. Porque si no, tú estás en una mentira del diablo. Eres una persona religiosa. Y si me dices que tienes 10 años en el evangelio, pues qué tristeza. Porque el principio número 1, el escalón número 1 al cielo no lo has subido, que es el perdón. Cristiano debe saber perdonar. Y debe quitarse el odio, la amargura, el rencor y todas esas cosas que impiden, dice la Escritura, no se hay en ti, que haya una raíz de amargura y eso te impida estar en el reino de los cielos. ¿Cuánta gente se va a quedar, hermanos? Hermanos, yo estoy esforzándome para no quedarme en este mundo. Tú debes en este tiempo de esforzarte para no quedarte en este mundo. Los acontecimientos se están acelerando de una forma increíble. La gente que está dormida no lo está viendo. Por eso vive afanada. Vive afanada. ¿Y qué si el día de mañana el Señor nos arrebata? ¿A dónde te va a buscar el Coppel? Eso que te trae en jaque, ¿a dónde te van a buscar? ¿A quién le van a cobrar? Vamos a decomisar esta casa. Pues que se la queden, yo ya tengo mi residencia en el cielo, ¿qué me interesa aquí abajo? ¿Quién se va a quedar, hermano? Pues la Biblia dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Si nuestro tesoro está aquí, pues aquí está tu corazón. Si tu tesoro está allá, pues entonces tú eres un residente del cielo, no eres un residente de la tierra. Es importante que entendamos esas cosas. Ahora, perdonar, hermanos, es un acto de justicia, ¿verdad? Y al mismo tiempo es un acto de amor. Pero no quiere decir, ¿verdad?, que por eso voy a hacer lo mismo que hacía antes. No, hermanos, la gente le encanta ver el lado de la moneda del amor, pero no quiere que nadie le diga lo que es justo. Y ese es un error. Ese es un error. La moneda de amor y de justicia van juntas. Actúa en amor y actúa en justicia. Yo te amo, pero este es justo. Sí, yo le amo, yo le perdono, pero ¿sabe qué? Esto es justo también. Y eso la gente no. Para ellos el amor es nada más que todo mundo los beneficie, que todo mundo les haga bien, pero mi pregunta es, ¿ellos se encargan de hacer bien en su vida? No, ¿verdad? Entonces por eso se les aplica la justicia. Pero ese lado nadie lo quiere ver. Pues no, porque pues a quien no le gusta, hermano, estar recachando nada más para acá. ¿Y a ti cuándo te va a tocar dar? No, pues así como vas, nunca. Esa acción, hermanos, permanece en nosotros, a quienes por la fe en Cristo hemos recibido el Espíritu Santo, el cual también es llamado en la Biblia el Espíritu de Cristo,
En Romanos 8:9, cuando ustedes vean, dice, el Espíritu de Cristo, pues está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, 1 Corintios 3:16, el Espíritu de Dios, es el mismo Espíritu. El Espíritu eterno, que dice Hebreos 9:14, es el mismo Espíritu. El Espíritu de verdad, dice Juan 16:13. El Espíritu de gracia, que es mencionado en Hechos 10:29, es el mismo Espíritu. Entonces, la posibilidad de que las regiones, ¿verdad? Mere, en griego, o regiones altas, aquí se refiere a la Galacia del norte. Este es un tema que todavía está en discusión teológica entre los académicos. Así que lo que sí sabemos es que volvió a Éfeso tal como había prometido hacer. Pablo había prometido en Hechos capítulo 18, versículo 21, atrás, que estuvimos estudiando en otras semanas, que él iba a regresar a Éfeso. Así es que él cumple su promesa. Pablo señala la base fundamental de la fe en el versículo 2 y 3 de Hechos capítulo 19. Él señala una base fundamental de la fe. O sea, ¿dónde puso Dios esos fundamentos? Hechos es un libro donde Dios puso fundamentos. Entonces, un fundamento grande de la fe está en el verso 2 y 3. Dice, y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? O sea, ¿qué pasa cuando nosotros verdaderamente, sinceramente, de una forma que Dios conoce solamente de una persona, pasa cuando uno realmente cree? Dice que recibimos el Espíritu Santo. Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Imagínense. Entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Porque ¿cuál era la promesa que se había hecho en los evangelios cuando Cristo estuvo en el mundo? Que el Señor nos bautizaría en Espíritu Santo. Y después dice, y fuego. Entonces usamos la gramática. Unas personas por el evangelio iban a ser insertados en el cuerpo de Cristo, y los otros que no recibieran el evangelio serían lanzados al fuego del infierno. Eso es lo que está diciendo ese pasaje, hermanos. Entonces, a veces hay alabanzas que estén en contra de la Biblia, porque dicen, bautízame con tu fuego. ¿Sabe qué es lo que están diciendo? Lánzame al infierno. Y eso es por no leer con una gramática correcta. Bautízame, seréis bautizados en Espíritu Santo, porque ahí hace división de los que son redimidos, y en fuego. ¿Quiénes? Los que no son redimidos. Lógicamente, hermanos, nosotros en la gramática español no la alcanzamos a ver. Tenemos que hacer un exégesis. Tenemos que ir al original griego para ver las palabras que están ahí escritas, para que podamos entender la gramática griega y entendamos que no se está hablando de lo mismo. Que cuando dice Espíritu Santo, seréis bautizados con el Espíritu Santo, y después dice, y fuego, son dos cosas diferentes en el idioma griego. Pero nosotros, como lo leemos en el español y lo aventamos así corrido, y lo entendemos como dicen algunos, ¿verdad? Malamente, porque dicen, es que como Dios me dio a entender. No, si Dios te diera a entender, lo interpretarías bien. Pero usamos a veces de ciertas palabras, ¿verdad? Entonces, fueron bautizados, dice, ni siquiera saben. Entonces, ¿en qué fueron bautizados? Vean, ¿en qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Y Juan, Pablo lo dice más adelante, ¿verdad? El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Era un llamado preparando el camino del Señor, porque el Señor, al depositar la semilla del evangelio, la gente sería salva por la fe en el evangelio. Vosotros sois salvos por la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, el no conocer esos principios, hermanos, hace que la gente pues se desvíe y no entienda estos principios donde Dios puso los fundamentos. Si una persona realmente es salva por gracia, ha recibido el Espíritu Santo cuando él creyó.
Y no solo cumplir el bautismo en agua como una ordenanza, porque es una ordenanza. ¿Ya creíste? Bautízate. No, pero es que, no, es que aquí no es opcional, no es si quieres, si puedes, si lo entiendes. ¿Ya creíste? La Biblia dice, bautízate. Al que creyere y fuere bautizado, será, ¿qué? Salvo. ¿Por qué? Porque creyó. Y la evidencia de que creyó fue el bautismo, obedecer la ordenanza del Señor. Tenemos dos ordenanzas nada más de parte de Cristo. La cena del Señor y el bautismo. Entonces, ¿cómo dices tú decir que crees en Cristo cuando no haces lo que Cristo te ha mandado? Y Cristo nos mandó a bautizarnos. Es el acto de fe por medio del cual manifestamos que hemos muerto a nuestra vida pasada y hemos renacido a una nueva vida en Cristo. Y damos testimonio pública de ello. Por eso mucha gente ve que nos bautizamos. Estamos dando fe pública. Estamos obedeciendo el mandato de Cristo. Entonces, ¿cómo puede haber gente que diga que cree en Cristo y no está obedeciendo a Cristo? Hermanos, esa lógica no está bien. La gente está engañada. Las dos cosas deben ir juntas. Mucha gente se ha bautizado, ha cumplido con la ordenanza, pero también no manifiesta que el Espíritu Santo está en él. Entonces vaya usted a saber si lo que hizo fue real, si realmente creyó o nada más lo hizo para que, pues como todos lo hacen, pues yo también lo hago. Por eso, hermanos, la salvación es un acto soberano de Dios. Solamente Él sabe quién son suyos realmente. Y al advertirnos que en la iglesia de trigo y hay cizaña, pues no sea que el que está a tu lado es cizaña. Espero que no, porque a lo mejor es tu esposa, tu esposo, ¿no? O tu hijo, tu hija. Yo espero que no. Pero hermanos, ¿quién es el único que sabe realmente? Dios. ¿Qué debemos de hacer? Pues es decirle al Señor con sinceridad, Señor, ven a mi vida. Entra en mi corazón, Espíritu Santo, toma las riendas de mi vida, toma mi carácter, toma mi actitud, dirígeme, guíame, dame conocimiento, inteligencia, sabiduría. Ábrele las puertas de tu corazón a Él para que Él te muestre. Él es el único que nos va a guiar a la verdad. Hermanos, hay tantas religiones. Tan solo en Estados Unidos hay más de 3,000. 3,000. Las más representativas, los mormones y los testigos de Jehová, que están inundando de mentira el mundo. Eso sin contar las sectas, ¿verdad? Que andan por ahí, el Pare de Sufrir, la Luz del Mundo y pa' su mecha, hermano. ¿Tú cómo sabes que estás, hermano? Incluso, ¿tú cómo sabes que aquí estamos en la verdad? Es el Espíritu Santo que te hace ver que estás en la verdad. Por eso Jesús dijo, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, de cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo veréis y lo conoceréis. Dice, Él los guiará a toda la verdad. ¿Por qué tenemos esa certeza de que estamos en la verdad, que estamos en el Hijo Jesús, que aunque hay gente que nos critica y nos dice, y bueno, y están locos, y bueno, sí, bendita locura? ¿Qué nos hace sentir que somos hijos de Dios? ¿Quién nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios? Que nos hace decirle, Padre, que cuando tenemos una situación, con toda confianza vamos al trono de la gracia y le decimos, Padre, ayúdame, el Espíritu Santo. ¿Quién nos dice, estás en el lugar correcto? El Espíritu Santo. Entonces que se acabe el mundo, pero yo estoy en la verdad. Entonces mucha gente se ha bautizado, ha cumplido con la religión, ha cumplido con la ordenanza, pero no hay una manifestación de que el Espíritu Santo está en él. Y debe de haber una manifestación, porque todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ser guiado es como un ciego que no sabe a dónde ir y alguien lo toma de la mano y lo lleva por el camino correcto. Y el ciego
Va en confianza con esa persona que lo está guiando. Pues nosotros estamos en el mundo como ciegos, se nos ha abierto la luz por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y sabemos que estamos por el camino correcto porque esa es la obra del Espíritu Santo, guiarnos por todo el camino de la verdad. Y nos ha abierto los ojos para ver la mentira, el engaño, en el que estábamos. Tanto fetiche que usábamos antes, hermanos. Tanto fetiche colgado por todos lados. ¿Y para qué es eso? Para que me proteja. Lo atropellaron. Oye, carnal, no creo que estás mal. Porque se te está protegiendo. ¿Qué te pasó? Pero tú te moriste. Pero pues yo estoy con Dios. Tú estás en el infierno. Entonces el medio que usó Dios es ese, pero yo estoy con Él. ¿Y tú dónde vas a ir? Entonces, ¿sí notan la diferencia, hermanos? Mucha gente entonces ha hecho eso. Pero no hay fruto del Espíritu Santo en su vida. ¿Saben por qué? Porque no lo han recibido. Porque no tienen una conceptualización de lo que es el Espíritu Santo en nuestra vida. En Romanos 8, 4 al 9 dice, Romanos 8, 4 al 9, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, escuche, que no andamos conforme a la carne. Gálatas 5, manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, y ahí toda una lista ahí tremenda. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes? Nosotros. ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Dónde lo dijo? Bueno, se lo dijo a los cristianos que se habían convertido en Roma. Entonces ellos le dice que no andamos. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas las cosas son hechas nuevas. Esto no es de vosotros, dice, esto es dado por Dios. Es una obra de Dios. Eso es estar en Cristo. Entonces, nosotros, dice Pablo, para que la ley se cumpliese en nosotros, ¿qué pasó con la ley? Se cumplió en nosotros. ¿En quiénes? En los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. No, y no voy a la iglesia. Estás en la carne. Voy a la iglesia. Estás en el Espíritu. O sea, ¿será difícil saber eso? Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. De eso nos liberó el Señor. Pero ocuparse del Espíritu es ¿qué? Escuche, vida y paz. Es un camino que nosotros sabemos que estamos en vida y es un camino donde nosotros tenemos paz. Si en tu vida no hay paz, entonces ese es el semáforo que te está diciendo que algo en tu vida está mal. Porque el camino ofrecido por Dios es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, les está hablando a los creyentes. Ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, ¿qué? Mora en vosotros. Entonces vemos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Si es que está en nosotros, nosotros no vivimos según la carne. Si el Espíritu no es en ti, por eso andas en la carne. Por eso andas galaneando, por eso andas a ver a cuántos enamoras, a ver a cuántos tienes. Son obras de la carne.
Señor, dame una pareja. ¿Para qué? ¿Para que la hagas infeliz con tu carácter, con tu actitud, con tu irresponsabilidad? Ni siquiera tienes tu cama. ¿Tú crees que vas a llevar a cabo la administración de una casa? Si no te amas a ti mismo, ¿vas a amar a otra persona? ¿Se dan cuenta, hermanos? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, mora en vosotros. Si alguno no tiene Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, la ciencia teológica, hermanos, que describe la persona del Espíritu Santo es la neumatología. ¿Cómo nosotros vamos a saber la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente? ¿Cómo actúa? ¿Cuáles son sus manifestaciones? ¿Cómo yo puedo ver el fruto del Espíritu Santo en mi vida si no he estudiado esta materia, si no sé la verdad, si no sé su mover, si no sé qué es algo realmente el Espíritu Santo y qué no lo es? Pero les dice uno, ven a estudiar, no quieren venir a estudiar. Señor, entonces, ¿cómo van a discernir allá afuera que algo es de tu espíritu y algo no lo es? ¿Por qué nosotros aseveramos esto no es del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque ya lo estudiamos, porque ya sabemos las manifestaciones reales del Espíritu Santo en la vida de las personas. ¿Qué es lo principal que hace el Espíritu Santo, hermanos, en nuestra vida? Además de redimirnos, darnos la salvación, mostrarnos la verdad, hermanos, que cambia nuestra vida. Pero si no cambia nuestra vida, entonces a lo mejor ni trigo eres. El Espíritu Santo, hermanos, el nombre del Espíritu, por eso esa ciencia teológica, su estudio nos muestra principalmente el nombre del Espíritu Santo, la deidad del Espíritu Santo, o sea, nos muestra que Él es Dios. Nos muestra los tipos y símbolos del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Nos muestra el Espíritu Santo y la profecía. El actuar del Espíritu Santo en la profecía. El Espíritu Santo estudiado en el Antiguo Testamento, cómo obraba Él. Nos muestra también la obra del Espíritu Santo en el mundo. Esa ciencia también nos muestra la obra del Espíritu Santo en el creyente. La obra del Espíritu Santo en la regeneración. Esa ciencia nos muestra la morada del Espíritu Santo, dónde está realmente. El bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros sabemos que realmente alguien ha sido bautizada en el Espíritu Santo? Nos muestra el poder otorgado por el Espíritu Santo para vencer el mal. Y el Espíritu Santo nos da poder para vencer el mal. El Espíritu Santo nos hace ver la responsabilidad que tenemos como creyentes. Porque mucha gente peca y le echa la culpa al diablo. ¿Verdad? El poder otorgado para vencer, para hacer el bien, también el Espíritu Santo nos da un poder para hacer el bien, porque son obras de Dios en nosotros preparadas de antemano, porque a Él le place darnos una corona de bendición que Él ha determinado en nuestra vida futura, cuando estemos con Él en el reino. Nos muestra también el Espíritu Santo las condiciones o requisitos para ser llenos de Él. Y también nos muestra el fruto que es del Espíritu Santo, que es algo que Jesús hizo mucho énfasis. Por sus frutos los conoceréis. Por su fruto los conoceréis. ¿Qué fruto? El fruto del Espíritu Santo. Así es como conocemos a una persona.
Entonces Pablo les pregunta a estos 12 hombres creyentes, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si el Espíritu Santo existe. Entonces, hay un desconocimiento terrible en este tiempo de la presencia del Espíritu Santo en el mundo. Tan es así que en las iglesias, hermanos, la gente no entiende que el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Y Él nos está culminando continuamente al arrepentimiento. Porque nuestro estado de actuar o lo que nosotros hacemos es el resultado de lo que pensamos. Por eso Dios quiere cambiar nuestra forma de pensar. En la Biblia, la palabra arrepentimiento significa cambio de pensamiento. No significa venir a llorar al frente, que es un acto de constricción y que también es necesario. Pero no solamente es eso, porque el acto de constricción es propiciado por Dios para que nosotros entendamos nuestra condición, ¿verdad?, de pecadores, y eso traiga a nosotros ese deseo de cambiar. Pero el segundo acto es que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar para que dejemos de hacer lo que estamos haciendo. Si nosotros no cambiamos la manera de pensar, nosotros seguiremos haciendo lo mismo. Entonces, el Espíritu Santo, Él es el que nos muestra nuestro estado. Y entonces, ¿qué pasa con la gente? Como desconoce la presencia de Dios, no le da el lugar que le corresponde en su vida, ni mucho menos en un lugar donde estamos invocando su nombre, se vuelve reverente. Y entonces está juzgando, está criticando, está pensando tonterías en el culto, está distraída, se está durmiendo. Porque son las formas que el enemigo usa para que la gente no ponga atención. La palabra obediencia en la Biblia está orientada a poner atención. Ese poner atención a la palabra de Dios te va a llevar a hacer su voluntad. En consecuencia, vas a ser una persona obediente. ¿Por qué mucha gente? A ver, hermanos, explíquenme esto. Nosotros los domingos recibimos un mensaje, todos lo recibimos. ¿Por qué unos cambian y otros no cambian? Si todos recibimos el mismo mensaje. ¿Por qué una persona tiene la actitud de decir yo paso al frente porque ya me di cuenta que el Señor tiene algo contra mí? ¿Por qué no pasamos al frente? Pues porque sentimos que la gente nos va a criticar. Y a mí qué carambas, a mí lo que me importa es lo que Dios dice de mí, lo que dice la gente de mí. Y yo paso al frente. Y digo, Señor, perdóname, reconozco que te he fallado. Y aquí estoy con un corazón contrito y humillado delante de ti, reconociendo. Pero ¿qué pasa cuando una persona sabe que está mal y se queda ahí atrás? Hermano, Dios le está dando la oportunidad de arrepentimiento para el perdón de sus pecados, para que esté en comunión con Él, porque Él quiere bendecirlo y resulta que Él no quiere. Eso mismo pasa cuando tomamos la cena del Señor. La cena del Señor es la oportunidad de entrar en comunión con Dios y la gente no la toma, porque dice, es que me siento indigno. Pues por eso, arrepiéntete ahorita. ¿Entiende lo que Jesús hizo en la cruz? Arrepiéntete. Deja de hacer lo que estás haciendo y toma la comunión, porque la señal de que tú entraste en ese estado y tomaste la oportunidad de Dios que da a través de la cena del Señor, la estás tomando y estás entrando en comunión. Por eso, ay hermano, entonces ¿para qué entonces? ¿Qué simboliza eso? Nada más comerse un pan, tomarse una copa, no es la oportunidad de entrar en comunión con Dios. Pero gente ni así, es que soy indigno. Pues ¿cuándo has sido digno de algo? Cuando andabas en el mundo no eras digno de nada. Una señora en un grupo me dice, entonces dígame usted qué merezco, el infierno. La viejita, casi se me desmaya y le da un infarto al ver su realidad. Digo, pues sí.
O sea, no la voy a lisonjear. Ay, abuelita, no, mire, pues usted, no, usted merece el infierno. Es que me dijo que merecía, ¿no? Usted merece el infierno. Pero ahora también le tengo una buena noticia, porque es el Evangelio. Dios está dispuesto a perdonar. Pero ahí requiere que usted tome una acción. Y esa acción es que usted se arrepienta. Y si usted se arrepiente y Dios ve un arrepentimiento sincero, pues Dios le perdona y tiene usted, por esa fe, la salvación de su alma. Pero no podemos lisonjear a la gente, hermano. ¿Yo qué merezco? Tú mereces el infierno. Yo creo que no estás preguntando bien. Pero pues si preguntas eso, pues es la respuesta. Hermanos, Dios está presente hoy como la persona del Espíritu Santo. Mire, Espíritu y además Santo. Dice la Biblia que Dios es Espíritu, pero Él es Santo. Entonces, si el Espíritu Santo está entre nosotros, entonces tenemos que entender la magnitud de que eso significa. De que Dios está entre nosotros. 1, 2, que Él es santo. Entonces, Él no va a estar jugando con tus pecados. Por eso mucha gente es confrontada con la palabra. Y Dios quiere que cambien su actitud. Pero, ¿cuál es la bendita respuesta de la gente? No, es que ahí se la pasan echándote. Como si yo conociera sus vidas. Como si yo en la semana me dedicara a investigar. Oye, ¿en qué pecados anda esta hermana? No, porque el domingo le voy a dar con todo. Hermano, luego no hay tiempo ni para uno mismo. Y ahí es cuando yo me doy cuenta, hermanos, que realmente ha sido Dios el que les habló. No dependió de nosotros. Pero ese pensamiento yo lo tuve cuando vine a Cristo. Llegué al culto, me senté, escuché al pastor y empezó a decir, todo me cayó a mí. Inmediatamente crucé los brazos. ¿Sí? Volteé a ver a mi esposa, le dije, así, le dije, hermanos, pues yo era así, tú eres una chismosa. Se me quedaron a mi esposa, ¿por qué? Porque tú, no me vengas a decir que no, tú le fuiste a decir al pastor y por eso él está hablando lo que está hablando. Oigan, como si yo, que era nuevo en la iglesia, el pastor estaba preocupado por mí. A ver cómo yo venía. Para echarme en cara, aventarme de pedradas a ver si yo reaccionaba. Pero eso pasa porque realmente sí estamos hundidos y sumergidos en el pecado. Y no podemos resistir la espada de la palabra de Dios. ¿Por qué creen que Jesús le dice a las iglesias de Apocalipsis? Si no quitas tu actitud, te voy a enfrentar con la espada de mi boca. Y la espada de la boca de Dios es su palabra. Y por eso mucha gente se siente confrontada con la palabra de Dios, con la espada que sale de la boca de Dios, con su palabra. Y por eso la gente no soporta la palabra, se para y se va, se siente aludida. Oiga, hermano, es que esto yo lo digo en general, ¿eh? Si usted está pensando que yo conozco todos sus pecados, pues está usted muy equivocado. Yo lo hablo en general. Y si alguien se puso el saco, si a alguien se le cayó su cabeza, si alguien salió rodando, bueno, hermanos, pues discúlpeme, pero yo esto lo hablo en general. Pero usted se sintió aludido, bueno, entonces quiere decir que hay una colita que se le está pisando. Y no soy yo, es la espada de la boca de Dios que lo está confrontando con sus pensamientos, con sus actitudes, con su carácter, con su forma de vivir, porque yo ni estoy en su casa, ni duermo con usted, y ni veo lo que usted está haciendo. Entonces, si algo le está cayendo, entonces quiere decir que usted tiene que cambiar eso, porque es increíble, vuelvo a lo mismo, que todos recibimos un mensaje, pero no todos cambiamos. Hermanos, nosotros éramos 12 parejas que estábamos siendo instruidas por el pastor. Todos recibimos las mismas enseñanzas en el mismo momento, a la misma hora, en el mismo canal, pero de esas parejas solo 4 perseveramos en la iglesia y hoy los 4 somos pastores de una iglesia. ¿Qué pasó con los demás?
¿Qué acaso no recibieron la misma enseñanza? Las mismas recomendaciones, las mismas exhortaciones, las llamadas de atención, sí. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Esa es la cuestión que hay que analizar en una iglesia, hermanos. Entonces la gente, al rechazar a Dios, tiene que entender que está rechazando al Espíritu Santo. Porque la persona que está aquí, así como Cristo un día pisó la tierra, y Él era el representante de Dios en la tierra, bueno, ahora el representante de Dios en la tierra, el sumo pontífice, no es el Papa, el sumo pontífice es el Espíritu Santo. Y cuando tú rechazas a Dios, estás rechazando al Espíritu Santo. Oponerse a Dios es oponerse al Espíritu Santo. No escuchar a Dios es no escuchar al Espíritu Santo. No recibir la palabra de Dios es no recibir lo que está transmitiendo el Espíritu Santo por lo que está el Padre y el Hijo comunicando a Él. Porque Jesús recibía del Padre y del Espíritu Santo. Él decía, ¿verdad? Las cosas que hago no las hago por mí, sino como voy a ver mi Padre, lo que dice mi Padre, eso hago. Ahora el Espíritu Santo está tomando esa cosa. Entonces, blasfemar a Dios es blasfemar al Espíritu Santo. Y este es el pecado precisamente que Dios a nadie le va a perdonar. ¿Se dan cuenta de lo grave a veces que está el asunto en las iglesias, hermanos? Gente tan irreverente que le da más importancia a su celular, a otras cosas, que están ahí, ¿verdad? Pero ya luego me dicen, oiga, pastor, ¿qué cree que vi al hermano? Vi a la hermana que estaba chateando, que estaba en el Face, que estaba... Hermanos, vean la irreverencia, vean cómo están tirando por agua a la obra del Espíritu Santo. Pero el día que tienen una bronca, quieren que Dios se las arregle de inmediato. Y hasta van chillando. Y solamente hay que ver la actitud que tuvieron ellos delante de Dios, y por eso están como están. Porque están rechazando a Dios y en consecuencia están rechazando al Espíritu Santo. Porque se forman irreverentes delante de Dios y en automático están siendo irreverentes delante de la santísima presencia del Espíritu Santo, porque por eso Espíritu Santo, porque Él es santo y donde está la presencia de Dios, pues no puede haber pecado. Entonces el Señor nos culmina a arrepentirnos para que seamos lavados, nos da la oportunidad, pero mucha gente no lo recibe, ni lo quiere hacer. Entonces sigue con las mismas actitudes, sigue peleando con los hermanos, no se sienta. ¿Qué dice la Escritura acerca del perdón? Dice, si tú sabes que alguien tiene algo contra ti, dice, tú ve. No le está diciendo al que ofendió que venga a pedir perdón, no, está diciendo al que sabe que hay una actitud incorrecta de un hermano, dice, tú ve y habla con él. Si ese hermano no te quiere escuchar, entonces llama a 2 o 3 testigos que estén presentes y que conste toda palabra que se dice. Si no escucha a los hermanos, dice, tráiganlo delante de la iglesia y que todos se enteren del asunto y que todos vean la actitud de cada uno de esos hermanos. Y si a pesar de eso esa persona no cambia su manera de pensar, de actuar y de ser, entonces dice, trátalo como un gentil. Es decir, échalo fuera de la iglesia. ¿Cuántos ya estaríamos fuera, hermanos? Con nuestras actitudes, con nuestro carácter, con nuestra actitud. Porque no entendemos que el Espíritu que está en medio de nosotros es santo. Y tengo que estar con una mente limpia, con una conciencia limpia, con un corazón limpio y dispuesto, para que cuando la semilla de la palabra llegue a mi corazón dé fruto. Y Dios a través de la iglesia nos da la oportunidad de lavarnos, de limpiarnos, de purificarnos cada semana, y no entendemos eso, y actuamos siempre con un acto de irreverencia delante de la presencia de Dios. Qué terrible es eso, hermanos. Yo le diré a esa gente, pues no sé entonces en qué fuiste tú bautizado, porque ni arrepentimiento llegas. Porque el llamado de Dios a través de Juan el Bautista fue al arrepentimiento. Pero tú ni siquiera te arrepientes. Entonces, si no te arrepientes, ni siquiera has dado el primer paso para que venga la fe a tu corazón. Entonces, ¿cómo es que dices que tienes el Espíritu Santo? ¿Cómo dices que eres hijo de Dios? Cuando, si tú eres guiado por alguien, pues tú no puedes hacer lo que tú quieres, sino lo que aquella persona que te está guiando te está llevando a hacer. En Juan 3:5...
Dice la Escritura que Jesús respondió, Juan 3:5, dice, Juan respondió, en verdad, vean esa palabra, hermanos, en verdad te digo, sabemos teológicamente que cuando hay una frase repetida en la palabra de Dios, es un énfasis de algo. Entonces esto que va a hablar es una verdad clara, en verdad te digo, que el que no nace de agua, o sea, no ha sido bautizado en arrepentimiento, y del Espíritu, no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces se encuentra a estos hombres, ¿en qué fuiste bautizados? En el bautismo de Juan. Ok, solamente han sido bautizados en agua, en arrepentimiento. Les hace falta algo. El evangelio en sus vidas está incompleto. La obra de redentora está incompleta. Tienen que creer en Jesucristo como el Mesías. Entonces serán bautizados en el Espíritu Santo. Entonces podrán entrar en el reino de Dios. Entonces no solo es necesario el arrepentimiento, sino también la fe en Jesucristo como el Mesías y todo lo que esto implica, hermanos. Entonces viene Pablo y ¿qué hace? Les ministra el Espíritu Santo. ¿Por qué le decimos a la gente, venga acá al frente, vamos a orar por usted? Porque le tenemos que ministrar al Espíritu Santo. Porque seguramente ellos ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Una persona que está en medio de nosotros, que aunque no podemos ver, Él está aquí. ¿Y cuál es la actitud que tomamos delante de Él? ¿Estamos peleados con los hermanos? ¿No les queremos hablar? ¿Les hemos hecho majaderías? Hermanos, ¿eso querrá Dios en tu vida que hagas? Él te está viendo. Él está viendo tu actitud, tu carácter. Pero ¿quieres que te vaya bien? ¿Quieres bendiciones? Imposible. Lo que estás sembrando lo vas a cosechar después. Yo siempre digo a la gente, no se pregunten lo que les pasa después. Después de lo que están haciendo, no se pregunten lo que les va a pasar. Pablo tuvo que ministrar al Espíritu Santo. Dice el versículo 4 al 6. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Ahí está la clave, ¿verdad? Diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Entonces, Pablo lo que hace es que les presenta al Mesías. Después dice, cuando oyeron esto, en el momento que oyeron eso, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndolos impuesto las manos, ¿por qué les ponemos la mano a la gente? ¿Por qué oramos por ellos cuando pasan al frente? Pues si cuando se dictaron los cimientos se hacía eso, lo tenemos que hacer. Imponiéndole las manos, dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y dice que hablaban en idiomas y predicaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Entonces, aquí vemos claramente que a esos discípulos les fue necesario primero arrepentirse para el perdón de los pecados. Así como dice Hechos 3, 19 al 20. Arrepentirse para el perdón de los pecados. Hechos 3, 19 al 20. Dijo Pedro, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Lo segundo que pasó es que ellos creyeron en Jesucristo como el Mesías Salvador del mundo, porque dice Hechos 4:12. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces Pablo les mostró la salvación a través de Jesucristo. Hechos 4:12. Lo tercero que pasó es que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. En Hechos 19:5, más adelantito, ¿verdad? Lo que leímos nosotros, cuando oyeron esto, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. El último aspecto dice que fueron ministrados, ¿para qué? Para confirmar y recibir al Espíritu Santo. Pablo los confirmó. ¿En qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. No, pues todavía les falta. Les presenta el Evangelio, les dice que Jesucristo es el Mesías, Él es el Salvador. Y al creer esto, recibir, escuchar esto, porque esa palabra escuchar dice que significa que pusieron atención y recibieron lo que les dijeron. O sea, escuchar no nada más es oír y a ver qué pasa, no, escuchar es poner atención y recibir lo que se oyó.
Por eso muchos llegamos a la iglesia y oímos, pero no todos escuchamos, porque si nosotros escucháramos, cambiaría nuestra vida, tomaríamos el consejo, tomaríamos lo que Dios nos está enseñando, nuestra vida cambiaría. Entonces no es lo mismo nada más oír por oír y escuchar con atención y recibir lo que se está diciendo. Por eso mucha gente recibe el mismo mensaje el domingo y no cambia. ¿Por qué? Porque nada más está oyendo, no está escuchando. Está oyendo y su mente está... ¿Quién de frijoles? Oye, hija, ¿te acuerdas de esto? ¿Y ahorita qué vamos a hacer de comer? Es en el culto. El día que tienen una bronca están buscando la solución cuando no están poniendo atención, cuando no están tomando notas, cuando no están entendiendo, no están así diciendo, Señor, esto es por aquello. No, nada más están cumpliendo con la religión. Hechos 19:6 dice, más adelante, ¿verdad? Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Es decir, el Espíritu Santo los hizo partícipes de la máxima encomienda que tú y yo tenemos, que es predicar el Evangelio. Esta manifestación visible de que habían recibido el Espíritu Santo fue hacerlos parte del ministerio de la iglesia de ese tiempo. Y Dios les dio el don de hablar en otros idiomas o hablar en otras lenguas y predicar el Evangelio o profetizar, que es la palabra que se interpreta en el Nuevo Testamento. Así que debemos entonces reconocer la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. Su obra redentora a todo aquel que cree, su obra santificadora en los creyentes redimidos, su obra santificadora en los creyentes redimidos, su obra santificadora y glorificadora para la vida eterna de todos aquellos que han creído. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No es un poder, no es una fuerza, es una persona. La Escritura le atribuye una personalidad distintiva, al igual que al Padre y al Hijo. A cada uno de ellos les hace una persona distintiva. En el Nuevo Testamento se hace mención del Espíritu Santo constantemente, 56 veces en los Evangelios, 57 veces en el libro de los Hechos, solamente. Por eso, hermanos, se dice que no es el libro de los Hechos de los Apóstoles, es el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque tan solo en el libro de los Hechos 57 veces se hace mención de él. 112 veces en las cartas de Pablo, 112 veces en las cartas de Pablo. ¿Qué nos deja ver esto, hermanos? Que todas las palabras que Pablo transmitió son obra del Espíritu Santo. 36 veces en el Nuevo Testamento, en el resto del Nuevo Testamento, en las demás cartas generales, todo lo demás 36 veces. El Espíritu Santo piensa, conoce el lenguaje, tiene voluntad, se le puede tratar como una persona, se le puede mentir, tú le puedes mentir. Pero ¿sabes cuáles son las consecuencias? Pues pregúntale a Ananías y a Zafira. En Hechos 5:3 y en el 7:51 vemos consecuencias por haberle mentido al Espíritu Santo. Se le puede resistir, no está bien, pero hay gente que resiste al Espíritu Santo. Hermano, eso no está bien. No, aquí qué te importa, tú por qué me juzgas. Está resistiendo a Dios. Esas palabras que te estoy hablando no son mías, no es mi sistema de pensamiento, no es mi sabiduría, es lo que dice la Biblia. Y se le puede contristar. Y el Espíritu Santo, hermanos, no se sale de nosotros. Primera de Juan, que dice, esto escribo para aquellos que los engañan, porque la unción que vosotros habéis recibido, dice, permanece en vosotros. Donde quiera que yo esté, yo soy un portador del Espíritu Santo. Somos portadores del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, Él no se sale. Y si estoy en un bar haciendo cosas que no, pues Él está contristado, pero Él está dentro, Él no se sale. Hermanos, por eso
Tenemos que estudiar para afinar ese tipo de doctrinas. ¿Y qué pasa si un cristiano se metió en un antro, hizo una baladera y lo mataron? ¿Dónde está? Pues está en el cielo. ¿Y qué pasó? Pues se acortó su vida por su desobediencia. Y sufrió las consecuencias por haber desobedecido a Dios. Porque no estamos por obras. Es por su gracia. ¿Y qué es la gracia? Un don inmerecido. ¿Él merece el cielo? No. Pero Dios se lo otorgó. ¿Por qué? Por su gracia. Desobedeció, hizo lo que quiso. Bueno, adelante. Sufrió las consecuencias. Pero no estamos por buenos. ¿Era voluntad de Dios que fuera ahí? No. ¿Estaba contristado el espíritu? Sí. ¿Pero qué pasó? ¿Se salió de él? No. Pero sufrió las consecuencias por ser desobediente. En la palabra encontramos la afirmación de su divinidad. El Espíritu Santo posee los atributos divinos. El Espíritu Santo es omnisciente, omnipotente, es omnipresente y es eterno. Todos estos atributos son de Dios. Como ya hemos mencionado anteriormente, hermanos, el Espíritu Santo es llamado de distintas maneras a lo largo del Nuevo Testamento. Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Espíritu eterno, Espíritu de verdad, Espíritu de gracia. Podemos ver al Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento haciendo diversas actividades como obrando en la creación, dando aliento a los hombres y a los animales, capacitando a los hombres para las batallas, capacitando a los profetas para anunciar el mensaje del Señor. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba en medio del pueblo de Dios y capacitaba a ciertos hombres para tareas especiales. Sin embargo, no era dado a todos ni podía ser retirado. La primera obra del Espíritu Santo en el hombre es convencer de pecado. Si hay algo tan importante que hace él, es que él te convence de pecado. Y empieza la duda de lo que hiciste. ¿Habré hecho bien? ¿Habré hecho mal? Ya esa duda ya te está diciendo que algo no está bien. Y de la realidad del perdón a través de Jesucristo. Cuando tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte de todos tus pecados. Y el Espíritu Santo te da la paz. Es que tú eras. A ver, otra, ¿qué dijiste? Tú eras. A ver, otra vez, ¿qué dijiste? Tú eras. Era. Tiempo pasado. Si estudiaste español, ¿verdad? Ese es un verbo conjugado en el pasado. Era. Ya no soy. No me digas que ahora. Sí, ahora sí. Porque ahora es tiempo presente, mi vida ha cambiado. Soy una nueva criatura en Cristo. Yo ya no soy el mismo. Y aunque todavía hay cosas que Dios sigue trabajando en mí, porque hay un letrerito que todos tenemos, tenme paciencia, Dios sigue trabajando en mí. Hermanos, ténganme paciencia, porque aún en mí, Dios sigue trabajando en mí. No piense que yo ya alcancé la perfección, ya estoy como el Buda. ¿No? Dios me libre de esa barrigota, estar pelón. Sí, la verdad. ¿Quién quiere ser Buda? Nadie. Entonces, no, hermanos, Dios sigue trabajando en mí. También a veces me enojo. Sí, porque no se ha acabado. Dice la Escritura que Él perfeccionará la obra. ¿Hasta qué día? Hasta el día de Jesucristo. Entonces, mientras ese día llega, sigue trabajando en nosotros. Sigue. Nada más que no todos le damos permiso de actuar, ese es el problema. Y todo esto de convencer a la persona del pecado, lo hace a través de la predicación. Lo voy a repetir. La obra del Espíritu Santo de convencer de pecado, que dice Juan 16 del 8 al 11, y de la realidad a través del Jesucristo, todo esto lo hace a través de la predicación. Anote el pasaje Hechos 2:37 y Primera de Tesalonicenses 1:5. Hechos 2:37 y Primera de Tesalonicenses 1:5. Y del ejercicio de los dones espirituales, como dice 1 Corintios 14, 24 al 25. El ejercicio de los dones espirituales, 1 Corintios 14, 24 y 25. El Espíritu Santo es prometido a todos los creyentes, es una promesa. Y es un don que se recibe por la fe en Jesucristo. Hechos 2:38 nos dice
que el Espíritu Santo es algo como una promesa a los creyentes. Y es un don que se recibe por la fe en Jesucristo, Efesios 1:13, 3:16 al 17, Efesios 1:13, 3:16 al 17 y Gálatas 3, versículo 2 y versículo 5. Es un don que se recibe por la fe en Jesucristo. El Espíritu Santo, por último, hermanos, es el que produce la obra de regeneración en nosotros. Como dice la Escritura, Él es el sello de nuestra salvación. Dice, en Él también ustedes, escuchen, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras de la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, versículo del 13 al 14. Qué bonito pasaje, hermanos. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Cuando la persona se va a casar, ¿por qué el hombre le entrega las arras a la mujer? Porque le está dando una garantía, le está haciendo una promesa y está a través de eso. Bueno, es que hoy dan, ¿verdad?, esas moneditas que venden allá en el centro, pero en la antigüedad era oro o plata. Mira, como garantía de que tú vas a ser mi esposa, uno, voy a dar una dote a tus padres. Y entonces el novio le entregaba dinero a los padres y le entregaba vacas, becerros, todo le entregaba. O sea, esa es la garantía de lo que quiero con su hija. Y después iba con la mujer y le daba un dote. Y al entregarle ese dinero a la joven, le estaba garantizando de lo que él realmente quería con ella. Hoy nada más hacemos simbolismo, ¿verdad? Damos una moneda que quién sabe dónde están. Pero en la antigüedad, hermanos, sí se daba dote. Yo quisiera que regresáramos a eso, ¿no? Y los padres que tienen 2, 3 hijas más, porque pues se acaban las broncas. Además el novio, fíjense, esto es precioso, se comprometía a dar una mensualidad para los padres. Ya no le echamos más porque llegamos a las 10 de la noche. No, para que se den cuenta, hermano. Ahora, ¿qué hizo Dios, hermanos? Nos dio la garantía al Espíritu Santo. Lo que garantiza que somos hijos de Dios, que vamos a estar con Él, es la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué no en esta noche, hermanos? Lo invitas que venga a tu vida. Tal vez muchas de las cosas que está pasando en tu vida es porque Él está contristado contigo. Porque tú has vivido una vida religiosa. ¿Y qué es eso? Pensar que estar yo enojado con otra persona, yo estoy bien con Dios, cuando es todo lo contrario. Necesitamos que el Espíritu Santo esté en nuestra vida. Necesitamos reiterarle que estamos dispuestos a escuchar su voz, a hacer la voluntad del Señor, a ser guiados, a ser también exhortados si es necesario, porque a veces es necesario. Muchas veces nos salimos del camino, hermanos, y es necesario que Él nos llame